Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy viernes 10 del mes de junio del año 2022. Un viernes que si nosotros exprimimos la semana, brota sangre, señores. Mucha violencia, mucha violencia. El presidente de la República se encuentra en la cumbre de las Américas y allá tuvo una disertación. La verdad es que el presidente se lamentaba acremente de no tener un país amigo que lo ayudara para mitigar los altos precios de los hidrocarburos. Recordó que en una ocasión el país tenía una buena relación con Venezuela y México mediante el Acuerdo de San José, donde el país tenía algunas facilidades y además unos precios preferenciales. Luego llegó Petrocaribe, donde habían ciertas facilidades, pero ahora él ha podido comprobar que la solidaridad que algunos países a veces dicen tener con otro, realmente solo existe en el imaginario. Y es por eso que estos tiempos demandan que los mandatarios sean un poquito cautelosos en lo que son las relaciones con los demás países y no dejarse llevar por esa tendencia que a veces las potencias le quieren imponer a uno y, para ser claro, los Estados Unidos a nosotros, que muchas veces nos cuidan con un celo bastante excesivo con la relación con los otros países. Cuando República Dominicana estableció relaciones comerciales con China y rompió esos lazos con Taiwán, vimos que hubo una cierta reacción por parte de los Estados Unidos. Y uno muchas veces se queda pensando y dice, pero bueno, ¿y cómo puede ser que esto sea así? Porque los Estados Unidos, que han querido prohibirle a algunos países que sostengan relaciones con China y quieren que la mantengan con Taiwán, ellos fueron hace muchísimos años que ellos la rompieron y tienen sus relaciones con China. Entonces, señores, cuando llegó esta enfermedad del COVID-19, lo lógico es que los países aliados a los Estados Unidos, como el caso nuestro, uno pensó que esa solidaridad se iba a poner en relieve, pero ¿qué resulta? Que hoy la República Dominicana es considerado como uno de los paradigmas del mundo por haber combatido con mayor rapidez la pandemia, y en Fitur se le dio un reconocimiento al presidente Luis Abinader por el arduo trabajo que hizo para contrarrestar el COVID. Fue invitado a Suiza para dar un discurso por la rápida intervención. Además, y esos organismos internacionales han estado reconociendo a nuestro país por la resiliencia, por haber superado esos problemas de COVID con mayor rapidez que otros países, aunque todavía quedan los vestigios, porque en el día de hoy se han registrado unos 531 casos. 537 casos, de los cuales 431 son en el Gran Santo Domingo. Pero vaya paradoja de la vida, que en el caso mío, a modo particular, yo pensé que las primeras vacunas iban a provenir de los Estados Unidos, pero no fue así. Fue de la India, un país pobre que con la colaboración de la misma China empezaron a llegar las primeras vacunas aquí.
Y países como Canadá tenían acumulado una gran cantidad de vacunas que superaba el 400% de los ciudadanos que tenían en sus diferentes países. Entonces, muchas de esas vacunas inclusive le llegaron a expirar. Aquí pocas expiraron, pero también lo hicieron. Y uno esperaba que iba a haber esa solidaridad. Ahora nosotros vemos la importancia que en un momento dado tuvo Petrocaribe, que dicho sea de paso, pudiéramos decir que en la República Dominicana no fue tan bien aprovechada, porque hay otros países que se aprovecharon de ese sistema y hoy tienen grandes obras que exhibir y dicen, mira, de los que nosotros nos ahorramos con esa rebaja de la gasolina, nosotros hicimos esto y lo otro, y son cosas históricas que la población puede tener en sus memorias. Sin embargo, aquí, la mayor parte de esa rebaja, el gobierno del presidente Danilo Medina nunca se lo reflejó a la población. Muy por el contrario, siempre hubo la excusa de que se iba a utilizar para Punta Catalina y nosotros no disfrutamos de esos precios tan bajos de la gasolina como lo hicieron otros países. Vamos a poner un corte del presidente de la República para que ustedes vean. Él tiene parte de esos lamentos porque realmente en este momento la República Dominicana se encuentra desamparado. Es cierto que no tenemos un país amigo petrolero que en una situación tan difícil como la que está pasando el mundo nos dé la mano a nosotros para mitigar un poco ese problema. Y esa es la verdad. Por otra parte también, el presidente de la República hizo una parte con Ariel Henry y se pusieron a hablar de la situación de los problemas bilaterales entre la República Dominicana y Haití, los problemas que de manera conjunta se deben de afrontar entre ambos países, de lo cual detallaremos en un rato, pero prefiero primero poner al presidente de la República en su intervención en la Cumbre de las Américas. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de 2 años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un Ministerio Público independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción. Además, hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este poder constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer
que en solo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi administración. Todo este esfuerzo por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica, nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo, que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacuna, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. En un mundo globalizado y desde una economía insular, apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, señoras y señores, 3 temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el Acuerdo de San José de México y Venezuela, y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones, pues de no enfrentarse adecuadamente a esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el presidente Biden, la vicepresidente Harris, los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana, sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen
en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte, sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones, afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes. Y tercero, y no menos importante, tengo el deber de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional, y en particular los países de las Américas, actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Señoras y señores, es el momento en que todos los países de América trabajemos juntos, buscando soluciones a nuestros problemas, y que Estados Unidos ponga su mirada en la región y demuestre una vez más su compromiso con liderar el desarrollo social y económico de nuestro continente. Si lo hacemos todos juntos, no solo saldremos de las dificultades y crisis del momento, sino que vamos a demostrarle al mundo que América es el continente del futuro. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países. Resaltar que luego de este importante... Bien, señores, miren, vamos a hacer la primera pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a mí me llena de mucha satisfacción, o me llenó haber visto el presidente de la República en la Cumbre de las Américas, refiriéndose de la manera enérgica en que lo hizo, sobre todo cuando destacaba el combate a la lucha en contra del narcotráfico y señalaba que en 22 meses se ha incautado una cantidad de droga igual en los últimos 22 años. Ese es un tema bastante espinoso y él dice que eso ha traído cierta consecuencia a su gobierno, porque la verdad es que este tema es lastimoso y hasta cierto punto se torna un tanto peligroso, pero el que conoce, señores, el que conoce el daño que se le puede causar a una persona joven
cuando lo convierten en adicto, que puede ver el sufrimiento que tienen las familias, realmente se anima a contrarrestar este flagelo. Porque hay una familia que tiene un joven estudiante brillante, de repente viene alguien, se lo logra persuadir, lo engaña, se lo convierte en un adicto e inmediatamente ya esa persona empieza de repente a cambiar todos sus hábitos. En poco tiempo usted lo ve que ya anda demacrado, sucio, que en la casa no se puede dejar una cantidad de dinero porque todo lo coge para ese vicio. Entonces es una situación peligrosa, nadie le vende los electrodomésticos y la cosa. Entonces, señores, eso es algo que es bastante frustratorio. Y uno encontrar un presidente que le haga frente a esa situación, entonces es algo que hay que valorar. Se ha estado tejiendo algunas informaciones distorsionadas acerca de que el presidente, como se reunió con Ariel Henry, de que dentro de los planes están regularizar masivamente una serie de nacionales haitianos, que realmente el presidente ha desmentido y ha dicho que eso no fue lo tratado con él y el presidente Ariel Henry. Porque la verdad es que cuando se quiere hacer política, a veces se toman todos los elementos necesarios para hacerlo, y la verdad es que la República Dominicana está sobrepasada ya de inmigrantes indocumentados andando por las calles del país, y muchas veces yo quisiera entender cómo es que aún, por ejemplo, esa diplomacia haitiana que siempre tiene a la República Dominicana llaveado, como dicen los voceadores, que no le saque el guante de la cara criticando las actuaciones de que hay xenofobia, de que se maltratan los nacionales haitianos. Y nosotros tenemos aquí, de acuerdo a estadísticas que bien pudieran estar distorsionadas, alrededor de 2 millones de haitianos, aunque para mí yo pienso que hay más, porque no hay un lugar del país donde yo me mueva que no me encuentre con una cantidad indeterminada de nacionales haitianos. Entonces ellos andan indocumentados libremente aquí, dedicándose al comercio, al trabajo. Pero señores, pero que los dominicanos, un dominicano no puede pisar un territorio haitiano de manera indocumentada o no indocumentada. Puede ir con su documento si no tiene una visa. El dominicano que cruza Haití está preso. Si no tiene una visa haitiana, el que entra a Haití está preso. Entonces nosotros no podemos ir allá, aunque tengamos nuestro documento, pero a ellos sí hay que aceptarlo a todos de manera indocumentada y no podemos hacer nada. Pero así no. Yo entiendo que así no. Y ustedes ven que esos dominicanos, cuando salen de la prisión de allá, hay que agarrar y hay que hidratarlo. Porque en Haití no hay comida ni siquiera para los que están sueltos. Entonces imagínese usted preso en una cárcel. Es una situación, señores, completamente difícil. Y cambiando de tema, miren, este problema de la muerte de Orlando Jorge Mera, la medida de coerción que se le estuvo conociendo a Miguel Cruz, fue aplazada para el viernes a las 9 de la mañana. El magistrado Consoro aplazó la audiencia para darle la oportunidad a la defensa de Miguel, medios de defensa a su favor. Y hay que destacar, quiero decirle a muchas de las personas
que cuando se habla de una medida de coerción, no se trata, señores, de un juicio de fondo, porque hay muchas personas que confunden esos términos. En la medida de coerción lo que se procura es asegurar que el imputado no se vaya a sustraer del proceso. A veces los jueces toman algunas medidas cautelares y dentro de las medidas a tomar últimamente está siendo la más socorrida la de la prisión, que se dice que debe de imponerse de manera excepcional. Ahora bien, ¿cuándo se impone una medida consistente en prisión? Cuando se entiende que la persona se va a sustraer del proceso. Cuando la persona puede desde la calle o estando libre manipular algunas evidencias que lo puedan comprometer con el proceso. Si ustedes se ponen a ver el modo operandi que utilizó el asesino, se darán cuenta de lo siguiente, que él tenía en una cartera unas 90 papeletas de 2,000, o sea, 180,000 pesos, aparte de dólares. Tenía también pasaporte, tenía otras armas con varios cargadores, además también tenía un pasaporte visado, tenía una maleta. Todos esos elementos deben de ser tomados en consideración por el magistrado Consoró, que es quien está conociendo la medida de coerción al momento de imponerle una de las medidas, algunas de las medidas. Pero además de eso, fíjense que yo fui uno de los que realmente decía aquí que la forma enérgica en que se manifestó la magistrada Miriam Germán no la compartía, pero hay que destacar que el Ministerio Público hizo un trabajo encomiable, porque en fracciones, vamos a decir, de un día, 2, logran obtener que un juez le dé la orden para poder allanar la casa, las empresas, y recogieron una cantidad de pruebas, hicieron unos 4 allanamientos, recuperaron algunas pruebas, recuperaron evidencia que le han permitido construir hasta el momento un expediente que sea hasta cierto punto robusto, como para que en la medida de coerción se logre establecer la prisión y que el imputado no pueda sustraerse del proceso. O sea, eso se hizo prácticamente en un tiempo récord. Vamos a ver lo que va a suceder a partir del día de mañana a las 9, cuando le sea conocida la medida de coerción al imputado, que dicho sea de paso, dentro de los informes dados por el Ministerio Público, había llamado a su hija para que se junte con él cuando él estaba en la parroquia, pero ya la casa de él estaba allanada y estaba rodeada, lo que la imposibilitó a ella de poder ir donde él estaba. ¿Quién sabe cuál era el planteamiento que él tenía, cuál era el esquema, si realmente tenía interés de salir fuera del país? Porque al darse cuenta que su vehículo estaba en el sótano, que no podía moverlo, abordó un motoconcho cuando se fue a la iglesia. Por otra parte, señores, la ADP le está pidiendo al INAVIE que
desayuno escolar se haga en las escuelas. Y déjeme decirle algo. Yo realmente como que no estoy de acuerdo con la forma en que se está manejando el tema del desayuno escolar. Nosotros vemos que eso prácticamente se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas personas de las que tienen esas cocinas que participan en esos almuerzos. Y recuerdo que en los tiempos de mi infancia, el desayuno escolar el desayuno escolar se daba, pero tenía otro tipo de modalidad. Porque quienes hacían el desayuno escolar, la madre de cada niño en su casa. ¿Cómo lo realizaban? Miren, aquí llegaron unos alimentos que se distribuían en primer lugar unos tickets y se daban en todos los lugares. Entonces habían unos centros de acopio para la distribución de esos desayunos escolares. Eran unos tickets que se daban y esos tickets uno tenía que comprarlo, pero a un precio muy, muy barato. Pudiéramos decir prácticamente que era insignificante, pero había que comprarlo. Pero eso tiene en su interior, eso también tiene una lógica. Y es que cuando usted compra algo, usted como que tiende a preservarlo mayor. No es lo mismo cuando se lo dan. Entonces ahí habían una harina que era como un faríbano que traía su leche integrada, que simplemente nada más había que agregarle agua y azúcar. Usted podía agregarle cualquier otro aditamento, pero eso usted lo hacía a su gusto. Pero de por sí se podía hacer así, que era lo que le llamaban marifinga. También venía una harina de maíz que también traía su leche integrada, estaba el trigo, estaba también la avena. Le daban esos 4 productos que la gente iba en cantina y le echaban cantidades suficientes. Y de eso no solo comían los niños, sino que también comían todos los adultos. Y eso quebró una hambruna bastante grande que tenía el país, porque el doctor Joaquín Balaguer en aquellos tiempos siempre, al igual que otros gobernantes, siempre decía que la República Dominicana estaba en situación económica muy buena, pero la FAO y los organismos internacionales determinaron que no y como quiera la dieron. Y ahí no había ningún tipo de intoxicación y el Estado se economizaba muchísimo dinero. Señores, tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el día 8 de este mes, entiéndase, el miércoles, se vencía el plazo para que el Ministerio Público haga el aporte de las pruebas que tenía para la acusación del caso Medusa de Jean Alain. Ese plazo se venció el día 8 y el Ministerio Público no hizo el aporte de las pruebas que debía hacer en el proceso. Sus abogados, entre ellos Carlos Valcárcel, había manifestado que al vencerse el plazo y ellos no obtemperar, entonces lo que procedía era la libertad de Jean Alain y los imputados en el caso Medusa, pero la realidad palmaria es otra, y es
que cuando ese plazo se vence, lo que debe hacer es el juez que está conociendo la medida de coerción o la instrucción de ese proceso es intimar al Ministerio Público para que lo haga dentro de un plazo posterior que no debe de exceder los 5 días para la reposición del plazo, que uno está plenamente seguro que ellos van a hacer el depósito de esos documentos. ¿Y qué es lo que han dicho? Bueno, que conforme a las investigaciones que han hecho, hay más imputados y que habrá más personas involucradas en ese proceso. Eso es lo que más o menos ha manifestado el Ministerio Público y, lógicamente, hay algo que uno quisiera con relación a este proceso y es que realmente se le dé todo el calor necesario y que la justicia determine finalmente si hay culpabilidad o no, porque nosotros tenemos un problema bastante serio. ¿Cuál es? Que la cárcel de la Victoria, que en principio fue diseñada para unos 2,000 y pico de personas, hay 8,000 y algo. Entonces, esa cárcel se convierte en un verdadero cementerio de gente humana, donde a cada rato mueren personas y hay muchas enfermedades, hay muchos negocios. La verdad es que los reclusos cuando salen de ahí no tienen la regeneración necesaria. Ustedes escucharon las declaraciones que dio no hace tanto tiempo el señor Roberto Santana, de que ahí se mueven unos negocios de alrededor de 7 millones de pesos semanal, algo que para mí nada de eso es verdad. Pero son muchas las cosas, los comentarios que se estén negativos y positivos. Cada vez que se hace una pesquisa a lo interno del recinto, entonces se encuentran armas de fuego. Hubo inclusive un aparato ahí bastante sofisticado de fibra óptica que le permitía tener un centro electrónico y de llamada superior a lo que tienen muchas empresas de la vida ordinaria dentro de la cárcel de la Victoria. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa cárcel de Las Parras, que estaba como para buscarle una solución a ese conflicto, está paralizada. Y la magistrada Miriam Germán ha dicho que como eso está en un proceso de investigación, entonces las inversiones, lógicamente, tienen que cesar. Y el sistema carcelario que hay en nuestro país es bastante deficitario. Y yo no entiendo por qué el mismo Roberto Santana formaba parte de una comisión que tenía que ver con lo que era la construcción de la cárcel. Y durante esa comisión y el mismo Procurador General de la República, estuvo el ex Procurador General de la República, estaba haciendo la construcción. La verdad es que no sé si mi memoria me está siendo infiel, pero yo no recuerdo que el señor Roberto Santana vertiera ningún tipo de opinión acerca de ese caso, ni que diera las recomendaciones que finalmente él dio de cómo debían de construirse las prisiones con menos personas y cerca de la localidad donde están los detenidos, que ya eso obedecía a un plan obsoleto que algunos países, la mayoría, ya lo estaban eliminando. Eso dijo él. Pero fue después que el PLD ganó las elecciones y los argumentos utilizados por él
tenían unos niveles de contundencia tan grandes que el propio presidente Abinader lo utiliza como uno de sus asesores en materia carcelaria. Esa es la realidad. Pero aterrizando nuevamente en el tema que movió a este comentario que al margen hemos estado haciendo, es el aplazamiento de la medida de coerción del caso de Jean Alain, el cual el Ministerio Público dijo que ya es posible que ya en esta misma semana se estén presentando nuevos imputados para que sean conocidos nuevamente. Señores, cambiando de tema, miren, hay una situación que se está presentando en el municipio Santo Domingo Este con el tránsito. Cuando ustedes quieren salir por la mañana de ese municipio, eso es un calvario lo que se pasa ahí, porque todavía el Ministerio de Obras Públicas ha estado haciendo unos trabajos de ampliación de avenida. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted ve ese flujo de personas que va saliendo por la mañana a trabajar y al margen de eso hay unas máquinas de esas denominadas comisolas que están trabajando en esa avenida entorpeciendo ese tránsito, es un calvario lo que se pasa ahí. Entonces yo no sé qué es lo que va a suceder en ese municipio Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque los constructores han fijado la vista hacia ese lugar y la verdad es que son muchas las viviendas que se están haciendo y yo veo de paso que Obra Pública ha estado haciendo unas construcciones, ha estado introduciendo unas tuberías también, que es bueno que lo hagan en este momento antes de pavimentar. Pero la pregunta que yo me hago es, al momento de la introducción de todos esos tubos y los trabajos que se están haciendo, hemos pensado en el crecimiento demográfico de ese municipio, hemos tomado en consideración también el plan de urbanización para determinar la cantidad de edificios, de apartamentos que caben ahí, porque yo veo que hay una cantidad inconmensurable de terreno por los Alpes 4, que desde Residencial Amalia, Alpes 4, eso llega prácticamente allá a San Isidro, pero no por el lado de la pista, sino del otro lado. Y todo eso son soluciones habitacionales que van para ese lugar. Y cuando usted tiene una demarcación donde usted hace una ubicación, como ha sucedido en San Jerónimo y otros sectores, que usted dice, bueno, mira, la cantidad de vivienda que se puede construir en este lugar es de esto, entonces empiezan luego a construirle torres, a construir todos esos edificios que van a confluir en la misma cloaca, que van a tomar agua de la misma tubería que hay desde hace muchísimos años. Entonces ahí es donde vienen todas esas precariedades. Yo pienso que el ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este, al igual que Obras Públicas, debieran paralizar por el momento los permisos de construcción hasta tanto no se dinamicen las vías, los flujos de desahogo, de entrada y salida del municipio. Ese municipio que todavía tiene inclusive
una parte rural, porque ustedes ven que en un residencial cualquiera, no importa de San Isidro, no importa el residencial que sea, usted de repente se encuentra con una manada de vacas. En estos días, ahí en la autopista de San Isidro, cerca del acueducto, del tanque que tiene el acueducto ahí, había una novilla muerta que parece que un vehículo chocó. Ustedes se encuentran con vacas en la avenida de San Isidro y en los residenciales, que los niños que viven en esos residenciales van para el colegio y de repente ven una vaca. Ustedes ven los muchachos nerviosos en medio de las escuelas, porque en el sector Las Grúas, ahí hay una balsa, muchísimas vacas todavía, que es como si estuviéramos en una zona rural y el ayuntamiento ni nadie toma carta en ese asunto. Entonces, señores, hay que implementar esas vías de desahogo que nos sacan hacia el INVI, a la autopista La Pista, que es la que va a Jainamosa, la que nos puede insertar además con todos esos sectores aledaños que tiene ese municipio para desahogar. Mientras tanto, señores, es un calvario lo que estamos viviendo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, si Él y la delincuencia lo permiten, que estaremos nuevamente con ustedes. Así que, bye bye.